Siempre había querido la pequeña casa que heredé de mi abuela en las afueras de Valencia. No era lujosa, pero tenía ese encanto mediterráneo que me hacía sentir en paz. Paredes encaladas, suelos de terracota gastados por el tiempo, y un pequeño patio con una higuera que daba sombra en los calurosos veranos valencianos. Mi abuela Dolores la había dejado a mi nombre en su testamento, para sorpresa de toda la familia, especialmente de mi tía Carmen, quien siempre había dado por sentado que la propiedad pasaría a sus manos. «Esta casa es para mi Elena», había escrito mi abuela, porque ella entiende el valor de las cosas sencillas. Esas palabras me habían dado consuelo durante los 5 años que habían pasado desde su muerte. En ese tiempo, había convertido la casa en mi refugio, trabajando como traductora desde casa y disfrutando de la tranquilidad que me ofrecía el barrio de El Cabañal, con sus callejuelas estrechas y casas de colores. Mi relación con mi tía Carmen siempre había sido complicada. Ella era la hermana mayor de mi madre, y tras el divorcio de mis padres cuando yo apenas tenía 7 años, se había autoproclamado como la matriarca de la familia. Su actitud autoritaria y sus comentarios mordaces habían creado tensión en cada reunión familiar. Mi madre, más conciliadora por naturaleza, solía pedirme que mantuviera la calma y no le llevara la contraria. «Los trapos sucios se lavan en casa, Elena», me decía siempre, y yo había seguido ese consejo incluso después de que mi madre falleciera hace 3 años. Por eso mantenía un contacto mínimo con mi tía, limitándome a las celebraciones navideñas y algún cumpleaños ocasional. Aquella mañana de junio, el timbre sonó insistentemente mientras terminaba de revisar una traducción para una editorial de Madrid. Al abrir la puerta, me encontré con la figura imponente de mi tía Carmen, vestida de negro a pesar del calor, con sus gafas de sol de marca y ese gesto de superioridad que también conocía. «Por fin abres», dijo, entrando sin esperar invitación. «Llevo llamándote toda la semana». Era cierto que había visto sus llamadas perdidas, pero había decidido ignorarlas, sabiendo que cualquier conversación con ella acabaría en discusión. «Estaba ocupada, tía», respondí, cerrando la puerta. «Tengo mucho trabajo estos días». Carmen recorrió el salón con la mirada, evaluando cada detalle con ese ojo crítico que tanto me incomodaba. Se detuvo frente a una fotografía de mi abuela que tenía en la estantería. «Vengo a hablarte de la casa», anunció sin preámbulos. «He decidido que es hora de venderla». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Me quedé paralizada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Perdona? Esta casa es mía, tía. La abuela me la dejó a mí». Carmen soltó una risa seca, de esas que parecen más un ladrido que una expresión de alegría. «Vamos, Elena, no seas infantil». Era una mujer mayor que no estaba en sus cabales cuando hizo ese testamento. «Todos sabemos que esta propiedad pertenece a la familia». «A la familia», repetí. «Y yo soy parte de ella. La abuela me la dejó a mí legalmente». Mi tía se quitó las gafas de sol y me miró directamente, con esos ojos oscuros tan parecidos a los de mi madre, pero sin un ápice de la calidez que los de ella siempre habían tenido. «Mira, no he venido a discutir. Mi hijo Javier necesita establecerse. Se va a casar con Lucía en septiembre y necesitan un lugar para vivir. Ya hemos hablado con un agente inmobiliario y hay un comprador interesado. Te daremos una parte del dinero, por supuesto». La indignación me dejó sin palabras durante unos segundos. Javier, mi primo, siempre había sido el favorito de mi tía. 5 años mayor que yo, era abogado en un bufete importante de Valencia y nunca había ocultado su disgusto por el hecho de que la abuela me hubiera dejado la casa a mí. «No, tía. No voy a vender mi casa para que Javier y su novia tengan dinero para comprarse un piso. Lo siento, pero no». El rostro de Carmen se contrajo en una mueca de rabia apenas contenida. «No te estoy pidiendo permiso, Elena. Te estoy informando de lo que va a pasar. Ya hemos iniciado los trámites». Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿De qué trámites hablaba? ¿Qué había hecho a mis espaldas? Eso es imposible. «El testamento es claro, y tengo las escrituras a mi nombre. El testamento se puede impugnar», respondió con una sonrisa que me heló la sangre. «De hecho, ya hemos presentado una demanda alegando que Dolores no estaba en plenas facultades mentales cuando lo redactó. Tenemos testimonios de vecinos que aseguran que ya mostraba signos de demencia». Sentí que me faltaba el aire.
Mi abuela había estado perfectamente lúcida hasta el final. Sí, había tenido algunos despistes propios de la edad, pero nada que sugiriera demencia. Esto era una mentira descarada, una estrategia para arrebatarme lo que legítimamente me pertenecía. Eso es falso y lo sabes, dije, apretando los puños para controlar el temblor de mis manos. No voy a permitir que mancilléis su memoria de esa manera. Carmen se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal de esa forma intimidante que siempre utilizaba cuando quería imponerse. Escúchame bien, niña. Puedes hacer esto por las buenas o por las malas. Si colaboras, tendrás tu parte. Si te resistes, dejó la frase en el aire, pero la amenaza era clara. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Toda la sumisión que había mostrado hacia mi tía durante años, todo el esfuerzo por mantener una paz familiar que en realidad nunca había existido, se evaporó. Sal de mi casa ahora mismo, dije con una firmeza que la sorprendió. No voy a vender, no voy a negociar, y si has iniciado algún tipo de trámite legal, te aseguro que lo voy a pelear con todas mis fuerzas. Carmen me miró como si me viera por primera vez. Quizás esperaba a la sobrina dócil que siempre había cedido a sus presiones, no esta mujer decidida a defender lo suyo. Te vas a arrepentir, murmuró, volviendo a ponerse las gafas de sol. Esto solo acaba de empezar. Cuando cerré la puerta tras ella, me apoyé contra la madera y me deslicé hasta el suelo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las manos me temblaban y sentía un nudo en la garganta que amenazaba con convertirse en llanto. Pero no iba a llorar, no esta vez. En su lugar, me levanté, fui hasta mi escritorio y saqué la carpeta donde guardaba todos los documentos relacionados con la herencia. El testamento, las escrituras, los recibos de impuestos que había pagado puntualmente durante 5 años. Mi abuela me había confiado su casa porque sabía que yo la cuidaría, que mantendría vivo su espíritu. No iba a defraudarla. Si mi tía quería guerra, la tendría. Dormí mal esa noche. Las palabras de mi tía Carmen resonaban en mi cabeza como un eco amenazante. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la persiana, tomé una decisión. Necesitaba hablar con un abogado cuanto antes. Mientras preparaba café, sonó mi teléfono. Era Lucía, la prometida de mi primo Javier. Nunca habíamos sido cercanas, así que su llamada me sorprendió. «Elena, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo», dijo con voz temblorosa. Había algo en su tono que me intrigó. Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro, lejos del barrio y de ojos indiscretos. Cuando llegué, Lucía ya estaba allí, nerviosa, jugueteando con la cucharilla de su café. Era una chica guapa, de pelo rojizo y ojos claros, siempre impecablemente vestida, pero hoy parecía cansada, con ojeras mal disimuladas por el maquillaje. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. No sabía a quién acudir. «¿Qué ocurre, Lucía?» «Si es sobre la casa, ya le dejé claro a mi tía que...» «No es solo por la casa», me interrumpió. «Es todo. El matrimonio, la familia, las mentiras. No puedo más, Elena». Su voz se quebró, y para mi sorpresa, vi lágrimas en sus ojos. Le ofrecí un pañuelo, desconcertada por esta faceta vulnerable en alguien a quien siempre había visto como parte del bando enemigo. «No entiendo, Lucía. ¿Qué mentiras?» Tomó aire y me miró directamente. «Javier y Carmen me han estado utilizando. Me dijeron que tú querías vender la casa, que necesitabas el dinero pero que eras demasiado orgullosa para admitirlo. Me pidieron que fingiera estar ilusionada con comprarla para que tú aceptaras. La revelación me dejó sin palabras, así que ese era su juego. Pero ayer escuché a Javier hablando por teléfono», continuó Lucía. «Decía que una vez que consiguieran la casa, la venderían para invertir en un negocio con su amigo Miguel. Todo eso de que nosotros queríamos vivir allí era mentira». «¿Y la boda?», pregunté, empezando a ver el panorama completo. Lucía esbozó una sonrisa triste. «También es parte de la estrategia. Carmen piensa que un juez verá con mejores ojos a una familia en formación que necesita un hogar. La boda está prevista para justo antes de la fecha del juicio». No podía creer lo que estaba escuchando. El nivel de manipulación y cálculo era asombroso incluso para mi tía. Y lo peor era que habían involucrado a Lucía, una chica que claramente estaba atrapada en algo más grande que ella. «¿Por qué me cuentas esto ahora?»,
Porque no puedo seguir con esta farsa, respondió, secándose las lágrimas. Quiero a Javier, o al menos creía quererlo, pero en estos meses he visto una faceta suya que me asusta. Es como su madre, calculador, frío, capaz de pasar por encima de cualquiera para conseguir lo que quiere. Me contó entonces cómo Carmen había planificado meticulosamente todo, cómo había manipulado a algunos vecinos mayores para que testificaran contra mi abuela, cómo había falsificado documentos médicos con la ayuda de un amigo que trabajaba en el hospital, cómo habían intentado acceder a mi correo electrónico para buscar alguna prueba que pudieran usar en mi contra. Mi madre es médico en el hospital La Fe, explicó Lucía. Ella sospechaba que algo raro pasaba con esos informes, y me lo comentó. Fue entonces cuando empecé a atar cabos. Por un momento, sentí una oleada de gratitud hacia esta mujer que apenas conocía, pero también sentí miedo. Si lo que decía era cierto, mi tía y mi primo estaban dispuestos a llegar muy lejos para conseguir la casa. Lucía, ¿te das cuenta de que esto es muy grave? Están cometiendo varios delitos. Ella asintió lentamente. Lo sé. Por eso estoy aquí. No puedo ser cómplice de esto. No quiero vivir así. ¿Qué vas a hacer ahora? He decidido romper el compromiso. Voy a mudarme una temporada con mi hermana a Barcelona. Necesito alejarme de todo esto. Le tomé la mano en un gesto instintivo. A pesar de nuestras diferencias, sentí empatía por su situación. Estaba renunciando a lo que creía que sería su vida por hacer lo correcto. Gracias por contármelo. Me has dado una oportunidad para defenderme. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto. Mientras caminaba de regreso a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad. Ahora sabía a qué me enfrentaba, pero la pregunta era, ¿cómo demostrarlo? Esa misma tarde recibí una llamada de Javier. Su tono era amable, casi conciliador, algo totalmente inusual en él. Prima, me gustaría que nos viéramos para hablar sobre esta situación. Quizás hemos empezado con mal pie. La conversación con Lucía me había alertado, así que accedí al encuentro, pero propuse un lugar público. El Jardín del Túria, cerca del Palau de la Música. Si Javier tenía otras intenciones, al menos habría testigos. Llegó puntual, vestido con su habitual elegancia profesional. Su sonrisa estudiada no llegaba a sus ojos, tan parecidos a los de Carmen. «Elena, me alegra que hayas venido», dijo, sentándose a mi lado en un banco. «Creo que podemos resolver esto como adultos, sin necesidad de juicios ni abogados». «¿A qué te refieres exactamente?» «A un acuerdo privado. Tú nos vendes la casa a un precio justo, sin intermediarios, y todos salimos ganando. Evitamos el escándalo, los gastos legales, el desgaste emocional». Su tono razonable casi me hizo dudar por un segundo, pero las revelaciones de Lucía estaban demasiado frescas. ¿Por qué tanto interés en esa casa en particular, Javier? «Valencia está llena de propiedades en venta». Él dudó, como si no esperara esa pregunta directa. «Es el valor sentimental, por supuesto. Era la casa de la abuela. La misma abuela que decís que estaba demente cuando me la dejó a mí», repliqué con ironía. «Qué curioso que ahora tenga valor sentimental para vosotros». Su rostro se tensó ligeramente. «No juegues conmigo, Elena. Estoy intentando ser razonable». «¿Razonable? ¿Cómo falsificar documentos médicos? ¿Cómo sobornar a vecinos para que testifiquen en falso?» El desconcierto en su cara confirmó mis sospechas. No esperaba que yo supiera tanto. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz había perdido firmeza. «Hablé con Lucía esta mañana». Fue como si hubiera pronunciado un conjuro. La máscara de amabilidad se desintegró, revelando una expresión de puro odio que me hizo retroceder instintivamente. «Esa zorra estúpida», masculló. Sabía que no podíamos confiar en ella. «Así que es verdad», dije, más como una constatación que como una pregunta. Javier se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal de forma amenazante. «Escúchame bien, primita. No sabes con quién te estás metiendo. Tengo contactos, influencia. Puedo hacer que tu vida sea un infierno. ¿Me estás amenazando? Tómalo como quieras. Pero esa casa será nuestra, por las buenas o por las malas». Me levanté, sintiendo una mezcla de miedo e indignación. «No, Javier. Esa casa es mía, y voy a luchar por ella con todas mis fuerzas». Me di la vuelta para irme, pero sus palabras me detuvieron. «Tu padre también era así de terco, ¿sabes?
Por eso acabó solo, sin que nadie le llorara cuando murió. Sentí como si me hubieran clavado un puñal. Mi padre había fallecido hace 10 años, de un infarto repentino. La mención de su muerte, tan gratuita y cruel, me dejó momentáneamente sin habla. Mi padre era un hombre honesto, conseguí decir, algo que evidentemente tú no has heredado de tu lado de la familia. Su risa seca me persiguió mientras me alejaba a paso rápido. Estaba temblando, pero no de miedo. Era rabia. Rabia porque habían intentado manipularme. Rabia porque habían mancillado la memoria de mi abuela. Rabia porque ahora usaban a mi padre como arma. De camino a casa, pasé por delante de la oficina de un abogado. El impulso fue instantáneo. Entré y pedí una cita urgente. La recepcionista, una mujer mayor de gesto amable, debió notar mi estado de agitación porque me ofreció un vaso de agua y consiguió hacerme un hueco para esa misma tarde. «El señor Ramírez podrá atenderla a las 6», me dijo con una sonrisa tranquilizadora. Al salir, miré el cielo de Valencia, de un azul intenso que contrastaba con la oscuridad de mis pensamientos. La ilusión que alguna vez tuve sobre mi familia se había destrozado por completo. Ya no había vuelta atrás, ni posibilidad de reconciliación. Esto era la guerra. Regresé a casa y saqué de nuevo todos los documentos relacionados con la herencia. Los extendí sobre la mesa de la cocina, esa misma mesa donde mi abuela me había enseñado a hacer paella los domingos, donde habíamos compartido tantas conversaciones. «Te prometo que no dejaré que se salgan con la suya, abuela», murmuré, mirando su fotografía. «Esta casa seguirá siendo nuestro hogar». El despacho del abogado Ramírez era más acogedor de lo que esperaba. Ubicado en un edificio modernista del centro de Valencia, conservaba la elegancia de los bufetes tradicionales, pero con un toque contemporáneo. Libros de derecho se mezclaban con obras de arte moderno, y el propio Alberto Ramírez resultó ser un hombre de unos 50 años, con gafas de montura fina y una sonrisa que inspiraba confianza inmediata. «Cuénteme su caso, señorita Sanz», me pidió tras las presentaciones iniciales, mientras tomaba notas en una libreta. Durante la siguiente hora, le expliqué todo. El testamento de mi abuela, la reciente visita de mi tía Carmen, las amenazas veladas, la conversación con Lucía y el encuentro con Javier. No omití ningún detalle, por vergonzoso que fuera admitir que mi propia familia estaba conspirando contra mí. Alberto escuchaba atentamente, sin interrumpirme, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé mi relato, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo, un gesto que parecía ayudarle a ordenar sus pensamientos. «Señorita Sanz, voy a ser franco con usted. Este tipo de conflictos familiares por herencias son más comunes de lo que piensa, pero su caso tiene elementos particularmente preocupantes». «¿A qué se refiere?» «A la posible falsificación de documentos médicos y al intento de sobornar testigos. Eso va más allá de una disputa civil. Estamos hablando de posibles delitos penales». Un escalofrío me recorrió la espalda. Oír a un profesional confirmar la gravedad de la situación hizo que todo pareciera más real, más amenazante. ¿Qué me recomienda hacer? Primero, necesitamos recopilar toda la documentación. El testamento original, las escrituras, cualquier documento que demuestre que usted ha estado pagando los impuestos y manteniendo la propiedad. También sería útil conseguir testimonios de personas que conocieran a su abuela y puedan confirmar que estaba en plenas facultades mentales cuando redactó su testamento. Pensé en doña Consuelo, la vecina de toda la vida, o en padre Antonio, el sacerdote de la parroquia a la que mi abuela acudía cada domingo. Ellos la habían conocido bien. En cuanto a las acusaciones sobre documentos médicos falsificados, necesitaríamos pruebas. La conversación con Lucía es reveladora, pero como testimonio sería su palabra contra la de ellos. ¿Cree que estaría dispuesta a declarar formalmente? No lo sé, admití. Está muy asustada. Va a mudarse a Barcelona para alejarse de todo esto. Alberto asintió, comprendiendo. Podemos contactar con ella más adelante. Por ahora, concentrémonos en construir su defensa. Me explicó los pasos a seguir. Presentaríamos un escrito oponiéndonos a la demanda de mi tía. Solicitaríamos una medida cautelar para que no pudieran tomar ninguna acción respecto a la casa mientras durara el proceso. Y comenzaríamos a investigar la veracidad de los supuestos informes médicos. También, añadió con expresión seria,
Le recomendaría instalar un sistema de seguridad en su casa, cámaras, alarma, cambio de cerraduras. Por lo que me ha contado, su primo y su tía podrían intentar alguna acción, digamos, menos legal. La sugerencia me alarmó, pero sabía que tenía razón. El odio en los ojos de Javier aún me perseguía. Hay algo más que debería saber, dije, recordando un detalle que había pasado por alto. Mi primo mencionó a mi padre de una forma extraña. Insinuó que murió solo porque era terco, como si supiera algo sobre su muerte que yo no sé. Alberto ladeó la cabeza, interesado. ¿Cuándo y cómo murió su padre? Hace 10 años, de un infarto. Estaba solo en casa cuando ocurrió. ¿Y su relación con Carmen y el resto de la familia? Tensa. Después del divorcio, mi padre se distanció de ellos. Mi tía siempre lo consideró el culpable de la ruptura con mi madre. El abogado tomó nota, pensativo. Probablemente sea solo una provocación, pero lo tendremos en cuenta. En estos casos, cuanta más información tengamos, mejor. Salí del despacho con una lista de tareas y una cita para la semana siguiente. Me sentía más segura ahora que tenía un plan, pero también agotada emocionalmente. Decidí dar un paseo por el centro antes de volver a casa. Necesitaba despejarme. Valencia brillaba con la luz dorada del atardecer. Las fachadas de los edificios del casco antiguo resplandecían y las terrazas de los bares estaban llenas de gente disfrutando de la suave brisa mediterránea. Me detuve frente a la catedral, observando a los turistas haciendo fotos, a las palomas arremolinándose alrededor de una niña que les lanzaba migas de pan, a un músico callejero tocando una melodía melancólica con su violín. La normalidad de la escena me resultó reconfortante y, al mismo tiempo, extraña. Mi mundo se había puesto patas arriba en cuestión de días, pero la vida seguía su curso imperturbable a mi alrededor. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo sobre Carmen y Javier. Es importante. Mañana, 11:00, Café Ripalda. Firmaba Miguel. Miguel. El nombre me sonaba vagamente familiar hasta que recordé. El amigo de Javier. El del supuesto negocio que querían montar con el dinero de la venta de mi casa. ¿Qué querría? ¿Sería una trampa? Lo comenté con Alberto por teléfono esa misma noche. Su consejo fue claro. Ir, pero con precauciones. Elegir un sitio público, no ir sola, y tener el móvil a mano para grabar la conversación si fuera necesario. Podría tener información valiosa, dijo. O podría ser un intento de intimidación. En cualquier caso, estemos preparados. Llamé a Sofía, mi mejor amiga desde la universidad. Siempre había estado ahí para mí, especialmente después de la muerte de mi madre, cuando el mundo parecía haberse detenido, y ella fue mi ancla a la realidad. Le expliqué la situación, y no dudó en ofrecerse a acompañarme. Estaré en una mesa cercana, fingiendo leer un libro, propuso. Si necesitas ayuda, solo haz nuestra señal. Nuestra señal. Un gesto que habíamos inventado en la universidad para rescatarnos mutuamente de conversaciones incómodas. Tocarse la oreja izquierda 3 veces. Era absurdo y juvenil, pero nos había servido bien en el pasado. Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama, imaginando escenarios, preparando mentalmente lo que diría y lo que callaría. A las 3 de la madrugada, exhausta pero incapaz de conciliar el sueño, me levanté y fui hasta el pequeño patio con la higuera. El aire fresco de la noche me despejó un poco. Miré la casa, mi casa, bañada por la luz plateada de la luna. Cada rincón contenía un recuerdo. Mi abuela enseñándome a coser en el sillón junto a la ventana, mi padre ayudándome con los deberes en la mesa de la cocina, yo misma pintando las paredes de azul cuando por fin me independicé. No era solo un inmueble, era la materialización física de mi historia familiar. ¿De quién era yo? No me la van a quitar, susurré a la noche, no sin luchar. Al día siguiente, Sofía y yo llegamos al Café Ripalda con 15 minutos de antelación. Era un local tradicional, con mesas de mármol y sillas de madera, famoso por sus horchatas y fartons. Sofía se sentó en un rincón, estratégicamente ubicada para verme sin ser demasiado evidente, y yo elegí una mesa junto a la ventana, donde la luz natural me permitiría ver bien el rostro de mi interlocutor. A las 11 en punto, un hombre entró en el café. Era de mediana edad, con pelo canoso y un rostro curtido que hablaba de una vida intensa.
Miró alrededor hasta que nuestras miradas se cruzaron y entonces se acercó a mi mesa. «¿Elena?», preguntó, y cuando asentí, añadió: «Soy Miguel Ferrer. Gracias por venir». Se sentó frente a mí, pidió un café solo y esperó a que el camarero se alejara antes de hablar. «Supongo que te estarás preguntando por qué quería verte». «La verdad es que sí», admití, estudiando su lenguaje corporal. No parecía amenazante, más bien nervioso. «Apenas nos conocemos. Conozco a Javier desde hace años», explicó. «Fuimos compañeros en la Facultad de Derecho y después coincidimos en el mismo bufete. O al menos así fue hasta hace un año». «¿Qué pasó?». Miguel miró su café, como si en el líquido oscuro pudiera encontrar las palabras adecuadas. «Javier me estafó. Montamos juntos un pequeño despacho, pero él manipuló los contratos y los clientes para quedarse con todo. Cuando lo descubrí, ya era tarde. Me había arruinado y había manchado mi reputación profesional. Su historia me sorprendió, pero encajaba con lo que estaba descubriendo sobre mi primo. Lo siento mucho, pero no entiendo qué tiene que ver conmigo o con mi casa». «Todo», dijo, mirándome directamente. «Tu casa es la pieza central de su nuevo plan. Quiere venderla para invertir en una promotora inmobiliaria en la costa. Es su oportunidad de hacer dinero rápido aprovechando el boom turístico». Le conté lo que ya sabía gracias a Lucía, y él asintió, confirmando mis sospechas. «Lo que quizás no sabes», añadió bajando la voz, «es que Carmen y Javier llevan años haciendo esto. Tu casa no es la primera propiedad que intentan arrebatar con artimañas legales». Eso sí me sorprendió. «¿Qué quieres decir?». «Hace 3 años, el hermano de Carmen, tu tío Rafael, falleció dejando un pequeño apartamento en Cullera a su hijastra. Carmen manipuló el testamento para quedarse con él. La pobre chica no tenía recursos para luchar legalmente y acabó renunciando a la herencia». La información me dejó atónita. No recordaba haber conocido a esa hijastra, pero tampoco me sorprendía. Mi familia materna era experta en mantener secretos y distancias. «¿Por qué me cuentas todo esto?». «¿Qué ganas tú?». Miguel esbozó una sonrisa triste. «Digamos que es mi pequeña venganza personal. Tengo documentos, pruebas de cómo operan, cosas que tu abogado encontrará muy interesantes». Extrajo de su maletín una carpeta que empujó hacia mí sobre la mesa. «Aquí tienes copias. Los originales están a buen recaudo, pero te servirán para empezar». Hojeé rápidamente los documentos, correos electrónicos impresos, contratos con cláusulas sospechosas, incluso fotografías de Javier con personas que parecían funcionarios públicos en actitudes comprometedoras. «¿Por qué ahora?», pregunté, aún desconfiada. «¿Por qué no los denunciaste cuando te estafaron?». «Lo intenté», admitió con amargura, «pero Javier tiene contactos en el juzgado, personas que le deben favores. Mi denuncia nunca prosperó, pero tú eres familia. Tu caso será más difícil de silenciar, especialmente con las pruebas adecuadas». Me explicó que había sabido de mi situación porque Javier, confiado en su éxito, le había mencionado el plan durante un encuentro casual, sin saber que ahora Miguel lo consideraba su enemigo. Mientras hablábamos, noté que Sofía me observaba con expresión preocupada. Le hice un gesto discreto para tranquilizarla. La conversación estaba resultando sorprendentemente útil. «Una última cosa», dijo Miguel antes de despedirnos. «Ten cuidado con un notario llamado Ernesto Vidal. Es íntimo amigo de Carmen y ha estado implicado en todas sus maniobras legales dudosas». Ese nombre me resultó familiar de inmediato. Ernesto Vidal había sido el notario que tramitó el divorcio de mis padres. Otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Después de que Miguel se marchara, Sofía se unió a mí en la mesa. Le conté todo mientras examinábamos juntas los documentos. «Esto es oro puro para tu abogado», dijo, impresionada. «Pero Elena, si lo que dice este hombre es cierto, te estás enfrentando a algo más grande de lo que pensábamos. No se trata solo de tu casa, sino de desenmascarar toda una red de corrupción familiar». Sus palabras me produjeron un escalofrío, pero también una extraña sensación de determinación. Ya no se trataba solo de defender lo mío, sino de hacer justicia. «Voy a llamar a Alberto ahora mismo», decidí. «Necesitamos actuar rápido antes de que Carmen y Javier sospechen que tenemos esta información». Mientras marcaba el número del abogado, miré por la ventana del café. Valencia seguía ahí fuera, vibrante y ajena a mis problemas, pero algo había cambiado dentro de mí.
El miedo estaba dando paso a una resolución férrea. Esta batalla se había vuelto mucho más grande que una simple casa, pero por primera vez desde que comenzó este calvario, sentía que podía ganarla. Después de reunirme con Miguel, la urgencia por proteger mi casa aumentó. Alberto, mi abogado, revisó toda la documentación que me había proporcionado y coincidió en que teníamos material suficiente para contraatacar, pero necesitábamos más pruebas específicas sobre la falsificación de los informes médicos de mi abuela. Tenemos que conseguir los expedientes médicos originales, me explicó. Si Carmen y Javier han falsificado documentos, podremos demostrarlo comparándolos con los registros auténticos del hospital. Obtener esos registros no sería fácil. Aunque yo era nieta de doña Dolores, los trámites burocráticos podían ser interminables. Alberto sugirió una vía alternativa. La madre de Lucía, que trabajaba como médico en el Hospital La Fe, podría ayudarnos a identificar si hay irregularidades en los informes que están utilizando, dijo. No necesitaríamos que nos diera información confidencial, solo que confirmara si hay algo sospechoso. Contacté con Lucía, que seguía en Valencia preparando su mudanza a Barcelona. Accedió a hablar con su madre, aunque me advirtió que sería complicado. Mi madre arriesga mucho profesionalmente, me dijo por teléfono, pero intentaré convencerla. Mientras esperábamos, decidí revisar minuciosamente la casa, buscando cualquier documento adicional que pudiera ayudar a nuestra causa. Empecé por el desván, ese espacio que había evitado desde la muerte de mi abuela, porque contenía demasiados recuerdos dolorosos, sus maletas antiguas, cajas con ropa que no me había atrevido a donar, álbumes de fotos que aún no tenía fuerzas para abrir. Sofía me acompañó ese sábado por la mañana. Entre las dos, comenzamos a ordenar metódicamente cada caja, cada baúl, cada rincón. Encontramos viejas cartas de amor entre mis abuelos, documentos de cuando compraron la casa en los años 60 y fotografías en blanco y negro que captaban momentos de una Valencia muy diferente a la actual. «Mira esto», dijo Sofía, sacudiendo el polvo de una caja de metal con adornos art deco. «Parece importante». La caja estaba cerrada con un pequeño candado. Busqué entre los objetos personales de mi abuela que guardaba en mi habitación y encontré un llavero con varias llaves pequeñas. La tercera encajó perfectamente. Dentro había una carpeta con documentos notariales, el testamento original, pero también algo más. Cartas. Muchas cartas intercambiadas entre mi abuela y un abogado, fechadas en los meses previos a su muerte. En ellas, mi abuela expresaba claramente su preocupación de que Carmen intentara impugnar su testamento. «Sé que mi sobrina intentará quedarse con la casa», decía en una de las cartas. «Por eso quiero dejar constancia de mi plena lucidez mental». Adjuntos a las cartas encontramos informes médicos oficiales, sellados por el Hospital La Fe, donde varios especialistas certificaban que doña Dolores Martínez se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, a pesar de su avanzada edad y algunos problemas de salud física. «Elena, esto es oro», exclamó Sofía. «Tu abuela se adelantó a Carmen. Sabía lo que intentaría hacer y se protegió. Y te protegió a ti». Las lágrimas nublaron mi vista. Mi abuela, siempre tan previsora, tan inteligente, había visto venir todo esto. Se me encogió el corazón al pensar en ella, enferma pero lúcida, preocupada no solo por su salud deteriorada, sino por proteger lo que quería dejarme. Continuamos revisando el desván, ahora con renovado entusiasmo. En un viejo escritorio, encontramos un diario, con la delicada caligrafía de mi abuela registrando los últimos 2 años de su vida. Muchas entradas hablaban de mí, de sus preocupaciones por mi futuro, de su deseo de que la casa siguiera siendo un refugio para mí como lo había sido para ella. También hablaba de Carmen y Javier, y lo que leí me dejó helada. Aparentemente, no era la primera vez que intentaban apropiarse de propiedades familiares. Mi abuela relataba cómo, años atrás, habían presionado a una tía anciana para que les vendiera un terreno en Alboraya, por mucho menos de su valor real. «La pobrecita Amparo», escribió mi abuela, no sabía lo que firmaba. Le dijeron que era un simple papel para arreglar el agua y resultó ser una escritura de compraventa. Y luego vendieron ese huerto por el triple a una constructora. El relato coincidía perfectamente con lo que Miguel me había contado. Esto no era una simple disputa familiar. Era un patrón de comportamiento predatorio que llevaba años ocurriendo. Deberíamos llevar todo esto a Alberto de inmediato.
dijo Sofía. Asentí, pero algo me detuvo. Una corazonada. Espera, dije. Hay algo más que quiero revisar. Recordé la casa de huéspedes, una pequeña edificación en el fondo del patio, que había permanecido cerrada desde que yo era niña. Mi abuela solía decir que estaba en mal estado estructural y que era peligroso entrar. Yo nunca había cuestionado esto, asumiendo que algún día la demolería o restauraría, cuando tuviera el dinero para hacerlo. Sofía me siguió al patio, intrigada. La casita estaba casi oculta tras la higuera y unas enredaderas. La cerradura estaba oxidada, pero las llaves del llavero de mi abuela abrieron la puerta tras varios intentos. El interior oscuro olía a humedad y abandono. Las ventanas estaban tapiadas con tablas, impidiendo que entrara la luz natural. Sofía encendió la linterna de su móvil y lo que vimos nos dejó sin palabras. La casa de huéspedes no estaba vacía ni en ruinas. Estaba llena de muebles, electrodomésticos y cajas, como si fuera un almacén. Pero lo más sorprendente eran los documentos. Carpetas y carpetas apiladas por todo el suelo y sobre una mesa improvisada con tablones. ¿Qué es todo esto?, murmuró Sofía desconcertada. Me acerqué a las carpetas. Contenían contratos, escrituras, documentos notariales. Algunos nombres me resultaban familiares. Tíos, primos lejanos, antiguos vecinos del barrio. Y en todos aparecía la firma de Carmen, de Javier o del notario Ernesto Vidal. No entiendo, dije, abrumada por la cantidad de papeles. ¿Por qué estaría todo esto en casa de mi abuela? Seguimos explorando. En un rincón encontramos algo que me heló la sangre. Varias carpetas etiquetadas con el nombre de mi padre. Dentro había informes médicos, pero también algo perturbador. Fotografías. Alguien había estado siguiendo a mi padre en los días previos a su muerte. Las imágenes lo mostraban saliendo de casa, en el mercado, incluso entrando a una farmacia. Una nota manuscrita acompañaba las fotos. Jueves 17. Compró medicación para la tensión. Sigue viviendo solo. Ningún contacto con Elena en 3 días. Sofía, susurré, con la voz quebrada por el horror. Creo que estaban vigilando a mi padre antes de que muriera. Mi amiga palideció. ¿Crees que ellos...? No terminó la frase, pero no hacía falta. La posibilidad era demasiado espantosa para ponerla en palabras. No lo sé, respondí sinceramente. Pero esto es muy turbio. Mi padre murió de un infarto, solo en casa. Siempre asumimos que fue natural, pero... Tenemos que llamar a la policía, dijo Sofía con firmeza. Esto va más allá de una disputa por una herencia. Asentí, incapaz de hablar. La magnitud de lo que estábamos descubriendo me sobrepasaba. ¿Hasta dónde habían sido capaces de llegar Carmen y Javier? ¿Y cómo había conseguido mi abuela toda esta información? Entre las carpetas encontramos una carta dirigida a mí, con la letra temblorosa de mi abuela, fechada apenas una semana antes de su muerte. Mi querida Elena, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque has descubierto lo que he estado investigando durante años. Carmen y Javier no son lo que parecen. Han estado manipulando a la familia, aprovechándose de los más vulnerables. Incluso, la letra se volvía irregular, como si le hubiera costado escribir lo siguiente. Incluso sospecho que tuvieron algo que ver con la muerte de tu padre. No tengo pruebas definitivas, pero he recopilado todo lo que he podido. Quería protegerte, pero también hacer justicia. Perdóname por no hablarte de esto en vida, pero temía por tu seguridad. Ahora te toca a ti decidir qué hacer con esta información. Te quiere siempre, tu abuela Dolores. Me derrumbé sobre una silla polvorienta, con la carta entre mis manos temblorosas. Sofía me abrazó en silencio, dándome el espacio para procesar todo aquello. Mi abuela sabía, murmuré finalmente. Sabía lo que estaban haciendo y los estaba investigando en secreto. Era una mujer valiente, dijo Sofía, y muy lista. Guardó las pruebas donde nunca pensarían buscar. A simple vista, en su propia casa. Salimos de la casa de huéspedes con varias cajas de documentos. Lo primero que hicimos fue fotografiar todo, por seguridad. Luego llamamos a Alberto, que acudió a casa esa misma tarde, sorprendido por la urgencia en mi voz. Cuando vio lo que habíamos encontrado, su expresión se transformó de la curiosidad profesional a la alarma. Elena, dijo gravemente, esto es mucho más grande de lo que pensábamos. No solo hay pruebas de fraude inmobiliario, sino posibles delitos mucho más graves. Necesitamos proteger esta información
Y a ti. Esa noche, mientras Alberto se llevaba los documentos más importantes a una caja fuerte en su despacho, me quedé sola en la casa, incapaz de dormir. Las paredes que siempre me habían dado seguridad ahora parecían guardar secretos oscuros. El legado de mi familia, que creía conocer, se había transformado en algo siniestro y desconocido. Lo único que me daba fuerzas era pensar en mi abuela, en su valor y determinación. Había pasado sus últimos años no solo luchando contra su enfermedad, sino recopilando pruebas, protegiendo a la familia a su manera. «No te voy a defraudar, abuela», prometí en voz alta, mirando su fotografía en la mesita de noche. «Vamos a hacer justicia». Alberto no perdió tiempo. A primera hora del lunes, presentamos una denuncia formal en la comisaría de policía del centro de Valencia. El inspector que nos atendió, Ramón Suárez, un hombre de unos 50 años con ojos cansados pero atentos, escuchó nuestro relato con creciente interés. Cuando le mostramos algunas de las pruebas que habíamos encontrado, su expresión se tornó grave. «Señorita Sanz, esto parece bastante serio», dijo, ajustándose las gafas mientras revisaba las fotografías y documentos. «Si lo que ustedes sugieren es cierto, podríamos estar ante un caso de estafa continuada y posiblemente otros delitos más graves. ¿Qué podemos esperar ahora?», pregunté, sintiendo una mezcla de alivio por haber dado el paso y miedo por lo que vendría. «Abriremos una investigación preliminar. Dada la naturaleza de las acusaciones y las pruebas que han aportado, es probable que se asigne un equipo especializado. Mientras tanto», añadió, mirándome directamente, «le recomendaría extremar las precauciones. Si estas personas han hecho lo que usted describe, no se detendrán fácilmente». Sus palabras confirmaron mis temores, pero también reforzaron mi determinación. Al salir de la comisaría, Alberto me aseguró que estábamos haciendo lo correcto. «El sistema judicial puede ser lento», me advirtió, «pero ahora tenemos la ley de nuestro lado. Y eso es una ventaja considerable». Esa misma tarde, recibí una llamada de Lucía. Su voz sonaba tensa, casi asustada. «Elena, mi madre ha revisado los supuestos informes médicos de tu abuela. Son falsificaciones, sin duda. La firma del doctor Menéndez es completamente diferente a la real, y hay términos médicos mal utilizados que ningún médico cometería. ¿Tu madre estaría dispuesta a testificar?». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «No lo sé. Está asustada. Javier tiene muchos contactos y ella teme por su carrera». «Lo entiendo», respondí, aunque parte de mí quería insistir, suplicar si fuera necesario. Cada testimonio contaba. «Hay algo más», continuó Lucía. «Javier me ha estado llamando sin parar. Está furioso porque rompí el compromiso. Me amenazó, Elena. Dijo que si yo hablaba con la policía, se aseguraría de que mi familia lo pagara caro». La rabia me invadió. «¿Lo has denunciado?». «No, tengo miedo. Voy a adelantar mi viaje a Barcelona. Salgo mañana». Le deseé suerte y le prometí mantenerla informada. Al colgar, sentí una renovada urgencia por proteger mi casa y a mí misma. Siguiendo el consejo del inspector Suárez y de Alberto, contraté una empresa de seguridad para instalar alarmas y cámaras. También cambié todas las cerraduras y reforcé las ventanas. Sofía se ofreció a quedarse conmigo unos días, y acepté agradecida. Su presencia me daba una sensación de normalidad en medio del caos en que se había convertido mi vida. Una semana después de presentar la denuncia, recibí una citación para ampliar mi declaración. La investigación estaba avanzando más rápido de lo que esperábamos. Según nos explicó el inspector Suárez, algunos de los documentos que habíamos proporcionado coincidían con pruebas de otros casos que estaban investigando. Al parecer, su tía y su primo no limitaron sus actividades a la familia, nos explicó en su despacho. Hay indicios de una red más amplia de fraudes inmobiliarios en toda la provincia de Valencia. Varias propiedades, especialmente de personas mayores o vulnerables, cambiaron de manos en circunstancias sospechosas. La noticia me impactó. La dimensión de lo que Carmen y Javier habían estado haciendo era aún mayor de lo que había imaginado. «¿Y qué hay sobre mi padre?», pregunté, con la voz temblorosa. Era la pregunta que me atormentaba desde que encontramos las fotografías. El inspector intercambió una mirada con su compañera, una mujer joven de aspecto serio, que había estado tomando notas durante toda la reunión. «Estamos revisando el caso», dijo con cautela. «Dada la fecha del fallecimiento,
Puede ser complicado reabrir una investigación, pero las pruebas que han aportado justifican al menos una revisión preliminar. No era la respuesta que esperaba, pero entendía las limitaciones. 10 años era mucho tiempo, y las pruebas que teníamos eran circunstanciales. Aún así, saber que alguien estaba tomando en serio mis sospechas me daba cierto consuelo. Al salir de la comisaría, Alberto me llevó a una cafetería cercana. Necesitábamos planificar nuestros siguientes pasos. La investigación policial seguirá su curso, me explicó mientras tomábamos un café. Pero nosotros debemos centrarnos en defender tu propiedad. El juicio por la impugnación del testamento sigue adelante, y Carmen probablemente no sabe que hemos presentado una denuncia penal. ¿Eso nos da ventaja? Considerable. Cuando aparezcan en el juzgado con sus documentos falsificados, no tendrán idea de que ya sabemos que son falsos. Será su palabra contra la nuestra, pero nosotros tendremos respaldo. El plan era sencillo pero efectivo. Dejaríamos que Carmen y Javier presentaran su caso basado en los informes médicos falsificados. Luego, en el momento adecuado, presentaríamos las pruebas que demostraban la falsedad de esos documentos, así como los informes médicos originales que habíamos encontrado en el desván. ¿No deberíamos advertir al juez desde el principio?, pregunté, preocupada. Confía en mí, dijo Alberto con una sonrisa confiada. A veces es mejor dejar que el oponente se hunda solo. Si les damos la oportunidad de presentar pruebas falsas ante un tribunal, estarán cometiendo un delito adicional, y será mucho más difícil para ellos escapar de las consecuencias. La estrategia tenía sentido, aunque me ponía nerviosa. Cada día que pasaba sin confrontar directamente a Carmen y Javier era un día de angustia, preguntándome qué estarían tramando, si sabrían que habíamos descubierto sus planes. Mi respuesta llegó 3 días después, cuando regresaba de hacer la compra. Al doblar la esquina de mi calle, vi un coche de bomberos y una pequeña multitud reunida cerca de mi casa. El corazón me dio un vuelco y corrí, dejando caer las bolsas. ¿Qué ha pasado?, pregunté a uno de los vecinos. Un incendio en el patio trasero, me explicó doña Consuelo, la vecina anciana que había conocido a mi abuela. Parece que empezó en la casita del fondo. Por suerte lo han controlado rápido. La casa de huéspedes, el lugar donde habíamos encontrado todas las pruebas. El pánico me invadió mientras me abría paso entre la gente. Un bombero me detuvo cuando intenté acercarme. ¿Es usted la propietaria?, asentí, incapaz de hablar. El incendio está completamente extinguido, me informó. Hemos podido controlarlo antes de que alcanzara la estructura principal, pero la pequeña edificación del patio ha sufrido daños considerables. ¿Cómo empezó?, logré preguntar. Estamos investigando, pero hay indicios de que podría no haber sido accidental. Hemos encontrado restos de acelerante. Un incendio provocado. No había duda de quién estaba detrás. Por suerte, los documentos más importantes estaban a salvo en el despacho de Alberto, y habíamos fotografiado todo lo demás. Aún así, el mensaje era claro. Sabían lo que habíamos encontrado y querían destruirlo. Esa noche, mientras los técnicos del seguro evaluaban los daños, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. La próxima vez no fallaremos. Véndenos la casa y todo esto se acaba. Mostré el mensaje a la policía, que incrementó la vigilancia en la zona. Me ofrecieron protección personal, pero la rechacé. No quería vivir con miedo, encerrada en mi propia casa como si fuera una prisión. Tenemos que acelerar el proceso legal, le dije a Alberto por teléfono. No puedo seguir viviendo así. Estoy de acuerdo, respondió. De hecho, tengo buenas noticias. El juez ha adelantado la fecha para la vista preliminar. Será en 2 semanas. 2 semanas. Podía resistir 2 semanas más. Me aferré a esa idea mientras limpiaba los restos de hollín que habían manchado las paredes de la casa principal. Cada mancha negra era un recordatorio del odio de Carmen y Javier, pero también de mi determinación a no ceder. Durante esas 2 semanas, me sumergí en la preparación del caso con Alberto. Repasamos cada documento, cada detalle, cada argumento posible que Carmen y Javier podrían utilizar. Miguel nos proporcionó información adicional sobre cómo operaban, y la madre de Lucía, finalmente, accedió a proporcionar un informe pericial anónimo sobre la falsedad de los documentos médicos. También decidí hacer algo que había estado posponiendo: visitar la tumba de mi padre. No había estado allí desde el funeral, 10 años atrás.
El cementerio de Valencia estaba tranquilo esa mañana de primavera, con el aroma de las flores recién cortadas flotando en el aire. Me arrodillé frente a la lápida sencilla y dejé un ramo de claveles rojos, sus favoritos. «Papá», susurré, «no sé si Carmen y Javier tuvieron algo que ver con tu muerte, pero te prometo que voy a descubrir la verdad. Y si fueron ellos, pagarán por lo que hicieron». No sé si fue mi imaginación, pero sentí una brisa cálida, como si alguien me hubiera acariciado la mejilla. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. El día de la vista preliminar amaneció claro y brillante. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sobrio pero elegante que mi madre me había regalado años atrás. Quería que mi familia estuviera conmigo, aunque fuera simbólicamente. Sofía me acompañó al juzgado, junto con Alberto. En la entrada nos encontramos con Miguel, que había sido citado como testigo. Su rostro reflejaba la misma determinación que yo sentía. «¿Preparada?», me preguntó con una sonrisa tensa. «Más que nunca», respondí, enderezando la espalda. Al entrar en la sala, vi a Carmen y Javier sentados en el lado opuesto con su abogado, un hombre mayor de aspecto severo que reconocí como Ernesto Vidal, el notario amigo de mi tía. Ni siquiera se molestaban en disimular sus conexiones. Carmen me dirigió una mirada gélida, pero yo la sostuve sin parpadear. Ya no era la sobrina intimidada que había sido toda mi vida. Ahora era una mujer decidida a defender lo suyo y a hacer justicia. El juez entró, y todos nos pusimos en pie. Mientras comenzaba la sesión, sentí que estaba cerrando un capítulo oscuro de mi vida y abriendo otro nuevo, uno en el que por fin retomaba el control. «Que comience la vista en el caso Martínez contra Sanz», anunció el secretario judicial. Respiré hondo. Estaba lista. Han pasado 6 meses desde aquel día en el juzgado. 6 meses que cambiaron mi vida por completo. La vista preliminar resultó ser un punto de inflexión que nadie, ni siquiera Alberto, había anticipado completamente. Cuando el abogado de Carmen presentó los informes médicos falsificados, el juez escuchó atentamente. Luego fue nuestro turno. Alberto expuso metódicamente cómo esos documentos habían sido manipulados y presentó los originales que habíamos encontrado en el desván. El rostro de Carmen fue transformándose a medida que avanzaba la presentación, de la confianza inicial al desconcierto, y finalmente al pánico cuando Alberto mencionó que la policía estaba investigando otras irregularidades relacionadas con actividades fraudulentas. Pero el momento decisivo llegó cuando Alberto solicitó que Ernesto Vidal, el notario amigo de Carmen que actuaba como su abogado, fuera recusado debido a un conflicto de intereses, ya que aparecía implicado en varios de los documentos fraudulentos que habíamos encontrado. El juez, visiblemente sorprendido, ordenó un receso. Cuando regresamos a la sala, anunció que remitía el caso al Ministerio Fiscal por posibles indicios de delito. «Este tribunal», declaró con voz firme, «no puede continuar con un procedimiento civil cuando existen sospechas fundadas de falsificación documental y otras actividades ilícitas. Se suspende la vista hasta nueva orden». El caos que siguió fue indescriptible. Carmen gritaba que todo era una conspiración. Javier intentaba salir apresuradamente de la sala, y Vidal, pálido como un fantasma, buscaba desesperadamente sus documentos. 2 agentes judiciales bloquearon las salidas mientras un oficial se acercaba a ellos con unos papeles en la mano. «¿Qué está pasando?», le pregunté a Talberto, aturdida por la rapidez de los acontecimientos. «Parece que no somos los únicos que hemos estado investigando», respondió, tan sorprendido como yo. El juez tenía información adicional sobre Vidal. Efectivamente, mientras nosotros recopilábamos pruebas contra Carmen y Javier, el Colegio de Notarios y la policía habían estado investigando a Ernesto Vidal por irregularidades en varias operaciones inmobiliarias. Nuestro caso fue la gota que colmó el vaso. En las semanas que siguieron, la investigación se expandió como una mancha de aceite. Carmen, Javier y Vidal fueron imputados por falsificación de documentos, estafa continuada y pertenencia a un grupo criminal organizado. Cada día salían a la luz nuevos casos, nuevas víctimas, nuevas propiedades adquiridas fraudulentamente a lo largo de los años. El caso atrajo la atención de los medios locales e incluso nacionales. «La red de las herencias malditas», la llamó un periódico valenciano, detallando cómo el grupo había aprovechado momentos de vulnerabilidad familiar, muertes, enfermedades, divorcios, para apropiarse de propiedades ajenas.
Para mí, lo más difícil fue la reapertura del caso de mi padre. Aunque no pudieron establecerse pruebas concluyentes de que su muerte hubiera sido provocada, sí se demostró que Carmen y Javier habían manipulado su testamento después de su fallecimiento, intentando redirigir parte de su herencia, que afortunadamente mi abuela había protegido para mí. Javier fue el primero en quebrarse bajo la presión. A cambio de una reducción en los cargos, proporcionó información detallada sobre todas sus operaciones, incluyendo nombres de funcionarios corruptos que habían facilitado los trámites a cambio de sobornos. Carmen, sin embargo, mantuvo su actitud desafiante hasta el final. En la última vista a la que asistí, me miró con el mismo desprecio de siempre. Ya no me afectaba. La mujer que una vez me había atemorizado ahora me parecía pequeña, patética en su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos. Mientras el caso seguía su curso judicial, yo intentaba reconstruir mi vida. La casa necesitaba reparaciones después del incendio, y decidí aprovechar la oportunidad para renovarla completamente. Quería eliminar cualquier recuerdo de los momentos oscuros y convertirla en un espacio luminoso y acogedor, como siempre había soñado. Sofía me ayudó con el diseño. Tiramos tabiques para crear espacios más amplios. Renovamos la cocina conservando los elementos tradicionales que tanto le gustaban a mi abuela, y transformamos el patio en un pequeño oasis mediterráneo con plantas autóctonas, una fuente central y un rincón para leer bajo la vieja higuera. La pequeña casa de huéspedes, parcialmente destruida por el fuego, fue completamente demolida. En su lugar, construimos un estudio luminoso donde instalé mi despacho de traductora. De alguna forma, parecía adecuado que el lugar que había albergado tantos secretos oscuros se convirtiera en un espacio de creatividad y luz. Durante los trabajos de renovación, viví temporalmente en casa de Sofía. Esa distancia me ayudó a procesar todo lo ocurrido, a reflexionar sobre lo que quería para mi futuro. Una noche, mientras cenábamos en su terraza, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Has pensado en vender la casa? Después de todo lo que ha pasado allí, la idea nunca se me había pasado por la cabeza, y mi respuesta fue instantánea. No, nunca. Esa casa es mi herencia, no solo en términos materiales. Es el legado de mi abuela, su forma de protegerme. Venderla sería como rendirme, como dar la razón a Carmen después de todo. Sofía sonrió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. Solo quería asegurarme. Creo que tu abuela estaría orgullosa de ti. Sus palabras me conmovieron profundamente. A veces, en medio de todo el drama legal, había olvidado lo más importante, el amor que mi abuela me había demostrado al dejarme la casa, su deseo de que yo tuviera un hogar propio, un lugar donde echar raíces. En septiembre, cuando regresé a casa después de las reformas, la sensación fue indescriptible. Era como si el edificio hubiera renacido junto conmigo. Los mismos muros, la misma estructura básica, pero diferente, renovada, como yo misma. La primera noche la pasé sola, recorriendo cada habitación, reconociendo los espacios familiares ahora transformados. En el dormitorio principal, que había sido el de mi abuela y ahora era el mío, coloqué su fotografía en la mesita de noche, junto con la de mis padres. Lo logramos, les dije en la penumbra. Justicia y paz, por fin. Poco a poco, la vida fue adquiriendo una nueva normalidad. Retomé mis proyectos de traducción. Incluso conseguí un contrato para traducir una novela completa de una autora inglesa emergente. El trabajo me daba estructura y propósito, mientras el caso judicial seguía su lento curso. Lucía regresó a Valencia para testificar y nos reunimos para tomar un café. Había cambiado. Se la veía más serena, más segura de sí misma. Me contó que había encontrado trabajo como diseñadora en una pequeña empresa de Barcelona y que estaba empezando a salir con alguien nuevo. Nunca te di las gracias apropiadamente, me dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Si no hubiera sido por ti, quizás ahora estaría casada con Javier, atrapada en esa familia tóxica. Fuiste tú quien tuvo el valor de contarme la verdad. Le recordé. Eso cambió todo. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto. Dos mujeres cuyas vidas se habían cruzado en circunstancias terribles, pero que habían encontrado una inesperada amistad en medio del caos. El juicio final contra Carmen, Javier y Vidal tuvo lugar en noviembre. Los tres fueron condenados a penas de prisión considerables.
La sentencia incluía la restitución de varias propiedades a sus legítimos dueños y compensaciones económicas para las víctimas. El día que se leyó la sentencia, Miguel me invitó a tomar algo para celebrarlo. Era un día frío pero soleado, típico del otoño valenciano. Nos sentamos en una terraza de la Plaza de la Virgen, observando a los turistas y locales que pasaban, ajenos al pequeño momento de victoria que estábamos celebrando. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comenté, mientras revolvía mi café. Una parte de mí siente lástima por ellos, no por lo que hicieron, sino por el tipo de personas que eligieron ser. Toda esa energía, esa inteligencia, que podrían haber usado para hacer algo positivo. Miguel asintió comprensivo. Es normal. Significa que has seguido adelante, que ya no estás atrapada en el resentimiento. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Se encogió de hombros, con una sonrisa melancólica. Aliviado, principalmente. Javier destruyó mi carrera, mi reputación. Ahora puedo empezar de nuevo, sabiendo que la verdad ha salido a la luz. Mientras regresaba a casa esa tarde, pensé en todos los caminos que me habían llevado hasta este punto. Las decisiones de mi abuela, el amor de mis padres, incluso la maldad de Carmen y Javier. Todo ello había contribuido a forjarme, a convertirme en la persona que era ahora. La casa me recibió con su nueva calidez. Aún quedaban cajas por desembalar, cuadros por colgar, miles de pequeños detalles por resolver. Pero eso era parte de la belleza de todo. Tener tiempo, tener espacio, tener la libertad de hacer las cosas a mi manera. Ese fin de semana, organicé una pequeña fiesta de inauguración. Invité a Sofía, a Alberto y su esposa, a Miguel, a algunos vecinos que habían sido amigos de mi abuela y que me habían apoyado durante todo el proceso, a compañeros traductores y amigos de toda la vida. La casa se llenó de risas, de conversaciones, de brindis por el futuro. En un momento de la noche, salí al patio para tomar un poco de aire fresco. La luna llena iluminaba el pequeño estanque que había instalado, y las hojas de la higuera proyectaban sombras danzantes sobre las paredes recién pintadas. Sofía me encontró allí, contemplando el cielo estrellado. ¿Todo bien?, preguntó, pasándome una copa de vino. Mejor que bien, respondí con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar. Brindamos en silencio, cómplices en ese momento de perfecta paz. Dentro, la vida seguía. Risas, música, conversaciones, mi vida, en mi casa, con la gente que yo había elegido. Pasaría tiempo hasta que pudiera pensar en Carmen y Javier sin sentir un escalofrío. El recuerdo de lo que habían hecho, de hasta dónde habían estado dispuestos a llegar, seguiría conmigo. Pero ya no definiría mi existencia. Mi abuela me había dejado mucho más que una casa. Me había dejado una lección sobre la valentía, sobre la importancia de defender lo que es justo, sobre el poder del amor para trascender incluso a la muerte. Gracias, abuela, susurré a la noche valenciana, sabiendo que de alguna forma, en algún lugar, ella podía oírme. A la mañana siguiente, desperté con la primera luz del alba filtrándose por las cortinas. Me preparé un café y salí al patio, donde el rocío matinal brillaba sobre las plantas como diminutas joyas. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Y esta vez, por fin, el futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades, libre de las sombras del pasado. La casa, mi refugio, mi herencia, mi hogar, permanecería como testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz si tienes el valor de seguirlo. El sol ascendía lentamente sobre los tejados de Valencia, dorando las tejas y dibujando sombras alargadas. Respiré hondo, saboreando el aroma a jazmín y a café recién hecho. Este era mi lugar en el mundo, y nada ni nadie podría arrebatármelo jamás.